ese tipo de estructuras. A ver, en las naves industriales hay muchos elementos o muchos factores, mejor dicho, que pueden venir a cambiar el comportamiento o la forma en la que nosotros deberíamos de solucionar pues las propuestas a nivel estructural, ¿verdad? A ver, entre esas hay muchas características geométricas, pero podríamos decir que las principales serían, por ejemplo, el espacio que va a tener libre, es decir, sin apoyos, esta nave industrial. Hay que tener en cuenta que una nave industrial nace por la necesidad de procesos, sobre todo de manufactura o alguna fábrica o centros comerciales o espacios grandes para supermercados, podría ser, o bodegas sobre todo, que permitan espacios amplios que van a proteger de lluvia, nieve, donde aplique, viento, eh, y otros factores externos. eh, pues todos esos, lo que se busca es protegerlo, ¿no? Entonces, una nave industrial lo que está buscando es proveer un espacio seguro, un espacio protegido de la intemperie, en el cual pues normalmente ese tipo ¿cómo se llama? De características para alcanzar luces o separaciones entre columnas considerables son las que vienen a hacer destacar el acero, porque los elementos en su mayoría trabajan a flexión, ¿verdad? En su mayoría. Si nosotros hablamos de que va a ser para alguna fábrica o alguna bodega donde necesite almacenar tal vez por racks o son elementos que se van a colocar de grandes alturas como tanques o cualquier tipo de elementos o que los montacargas pues necesitan estar transitando por medio de las calles o internas, pues lo que se busca es también entonces que no solamente hayan espacios o claros grandes sin columnas, sino que también la altura viene a ser un factor bien importante. Perdonen ustedes. Si ustedes observan, acá en donde está el cursor hay una persona, bueno, también mucho se note, pero aquí hay una persona más o menos del tamaño del cursor, un poquito más grande, y nótese qué altura puede llegar a tener este tipo de columnas, ¿sí? Entonces, normalmente en estas naves industriales hay muchos factores ISC que hay que tomarlos de otra manera, porque cuando nosotros aprendemos todas las características que habíamos visto, la inercia, el módulo de sección, em, todas las características de esbeltez, de secciones compactas o no compactas, pues en elementos de naves industriales, por lo menos para ciertos tipos, donde los perfiles sean variables, lo que hay que proveer entonces es solo tener el cuidado y chequear estos elementos para saber de que estemos dentro de los rangos adecuados, ¿sí? Esto aplica para vigas y columnas, ¿verdad? Entonces, otra característica que también, si ustedes, ahorita que en su examen parcial, que hicieron un cálculo por viento, se dieron cuenta, por lo menos la mayoría que se hizo el cálculo de viento, se dio cuenta que cuando realizan ustedes un cálculo de presión de viento, existe el barlovento y el sotavento. Existe el empuje y la succión. Pues ese empuje y esa succión depende de la inclinación que tengan estos techos. A ver, la imagen que tenemos del lado izquierdo tiene una pendiente más baja que la que tenemos del lado derecho. Depende mucho de la arquitectura y del tipo de elementos que vayamos a almacenar para definir si esto debería tener cierta altura mínima, y tal vez en la parte superior van a colocar algún tipo de luminarias. Entonces pues también si son muy grandes pues todavía hay que elevar más esa cumbrera. Sí, a ver, la parte esta de la unión de las vigas normalmente le llamamos cumbrera, ¿sí?
Y a las uniones entre columnas y vigas le vamos a llamar hombros, ¿sí? Entonces es muy común que alguien les diga, bueno, de suelo o de nivel de terreno a hombro tiene 8 metros, 10 metros, 6 metros, 12 metros. No, pues esa altura es la que aparece como el segundo inciso, ¿sí? Es la dimensión o la cota desde el nivel de terreno hasta el hombro, esa altura, ¿sí? Y pendiente, como les mencionaba, pues es esa inclinación que tiene el techo. A ver, si nosotros tuviéramos, vamos a ver aquí tal vez en un color naranja. Si nosotros tuviéramos un marco tradicional como los que estamos acostumbrados a diseñar con columnas rectas y vigas rectas, el problema de ese marco, sí estoy alcanzando una luz, una separación entre vigas considerable, pero el problema está en que si yo saco los esfuerzos a flexión de esta viga, probablemente me quede algo similar a este diagrama, ¿verdad? Donde yo tengo un par de momentos ahí un poquito considerables, eh, que lo que va a predominar aquí es la flexión en el punto medio, o en la longitud de la mitad, media longitud de la viga, en la cual, pues, a ver, es cierto que el acero resiste muy bien a la tensión y la fluencia que va a ocurrir ahí con los esfuerzos, sí, el acero los puede llegar a resistir, pero también podemos sacar provecho de que como no necesitamos entrepisos o algo que nos pida una viga completamente recta o plana, se puede jugar un poco con la geometría de tal manera que yo pudiera, entonces, vamos a ver aquí, tal vez esto sí lo vamos a ver aquí en el tablet. Ingeniero, ¿No? solo una consulta. En cuanto a la luz libre, ¿cuánto sería un máximo también para no abusar? Ah, sí, ahorita vamos a ver esa parte. Ahorita la vemos con mucho Ok, gusto. gracias. Sí, cabalmente, pues hay rangos, ¿verdad? Ustedes, claro, claro, claro. Ok, bueno, perfecto. Entonces, fíjense que, ahora bien, si nosotros vamos a tener este tipo de elementos, este tipo de estructuras, ocurre que nosotros normalmente vamos a proveer un elemento, un marco típico similar a este que tenemos en pantalla. Ocurre que, a pesar de que las cargas que va a tener el techo, como láminas, tensores, cargas del viento, carga de la gente durante la instalación, o paneles solares, que es algo que está bastante de moda, pues todas estas cargas, digámoslo así, pues van a ser cargas verticales que van a estar distribuidas sobre las vigas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que procurar en estos casos es de que si ustedes de esta línea tienen un ángulo más elevado, obviamente, en las reacciones, si yo extraigo esa hipotenusa, digamos que yo tengo acá una carga de reacción debida a las cargas distribuidas y demás, pues obviamente esto me va a producir entonces dos componentes, una componente horizontal y una vertical, ¿verdad? Trasladando todo ¿cómo se llama esto? A componentes, ¿sí? Pero si yo tengo una carga con una pendiente bastante grande, probablemente la componente vertical sea mayor a mi componente horizontal. Digamos que aquí la vertical supera por mucho a la horizontal, mientras que en este caso la horizontal supera a mi vertical, ¿sí? Hablando de fuerzas, hablando de componentes, ¿sí?
Ahora bien, hay que analizar a dónde llega a caer esa viga. Esa viga está cayendo o está conectada por medio del hombro a una columna. Como está llegando a una columna, las columnas recordemos que son perfectas para trabajar a compresión. Ese es su fuerte. Sí, sí, sí la vamos a someter a flexión, claro. Pero a compresión también es bastante provechoso sacarle, ¿cómo se llama eso? Partido a esa resistencia que tiene, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo una fuerza o una componente tan baja como, digamos, esta, digamos que yo tengo una pendiente aquí muy bajita, que mi fuerza horizontal, perdón, mi componente vertical es más o menos parecido a este esquema. Digamos que mi fuerza horizontal es por mucho, muchísimo mayor a mi componente vertical. Entonces, a ver, recordemos que esto va a venir a estar conectado a una columna. Mientras más fuerza horizontal yo tenga en la columna, obviamente, esto a nivel de reacciones, ahora me paso a la columna, si yo esto lo analizo como un voladizo, un péndulo, y mi reacción aquí ocurre de esta manera, donde esto pues equivale a la fuerza H, lo que yo estoy teniendo es un momento muy elevado en la base, ¿sí? Una reacción, un momento debido a reacción muy elevado, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser lo más... y el problema del acero es de que, como ya hemos visto, las bases en realidad no podemos nosotros trasladarles momentos. Eso no existe en acero. Entonces, en acero lo que nosotros hacemos es de que sí tenemos una fuerza horizontal, pero tenemos, según un diagrama aquí de momentos, tenemos que finalizar nuestro momento hasta una base donde el momento en el origen es igual a cero. ¿Sí? Si la columna es la que tiene que, por decirlo así, disipar ese momento, la columna debería de tener entonces ciertas características que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Lo ideal es tener un equilibrio entre mis componentes de fuerzas, que son las que tenemos en color verde. ¿Sí? Es decir, nuevamente, si yo tengo una nave industrial con, ¿cómo se llama? Vigas muy planas, lo que voy a tener es un caso muy similar a este. Entonces estoy sacrificando o estoy castigando mucho mis columnas porque yo voy a tener entonces un momento uno, digamos, el que está en naranja, muy elevado, ¿sí? Es demasiado grande porque abajo el soporte no me ayuda a disipar momentos. Y si tengo una columna, perdón, un par de vigas, pues eso es muy exagerado, pero por fines prácticos, distribuida de tal manera que el ángulo teta aquí es bastante grande. Obviamente yo tengo mucha componente vertical, predomina, ¿sí? Recuérdense que aquí tengo yo una vertical y una horizontal, pues probablemente más pequeña. Entonces mi momento en la reacción aquí de la columna, pues va a disminuir, ¿verdad? Pero el problema está en que también se vuelve complicado construir algo tan atípico y algo tan complejo. Eh, entonces, aquí pues ya entramos a las características típicas de las naves industriales, ¿verdad? Y ya solo para, antes de regresarme a la compu, más o menos, cuando nosotros tenemos una nave industrial, pues si yo voy a tener dentro de las vigas momentos flectores similares a estos, ¿sí? Hay dos puntos dentro de esos diagramas de momentos donde el momento toca la línea longitudinal y el momento se vuelve cero. ¿Sí? Teóricamente, em, idealmente, de una manera pues muy idealizada, es como ocurre
a través de una carga distribuida gravitacional, o sea, en sentido vertical. Hay dos puntos importantes, donde aquí llegamos a tener un momento igual a cero. Estos momentos que tenemos, digamos que si este es mi punto A, punto B y punto C, hay un momento, obviamente uno es igual a otro, ¿no? Por tema de equilibrio. El momento que esté en B, normalmente va a ser bajo, normalmente, por tema de la geometría. Más se va a concentrar los esfuerzos en las bases, entre A y C, por esto que vimos aquí arriba. Pero esos dos puntos, esos 4 puntos sería, por las dos vigas, donde el momento se vuelve cero, son importantes de tal manera que si yo no tengo esfuerzos a flexión que predominen, porque recuérdense que ahí mi momento se vuelve cero. Al no tener esfuerzos a flexión, yo puedo aprovechar esos esfuerzos casi nulos para poder generar cuestiones como cambios de sección. Entonces, cuando yo tenga esos puntos, yo puedo proveer, por ejemplo, si tengo una cartela, que es algo que vamos a ver ahorita, es decir, que si yo tengo una sección muy grande, para poder resistir ese momento tan grande, a partir de este momento yo puedo cambiar a una sección pues más pequeña, porque digamos que esta sección más pequeña, más chiquita, puede resistir sin problema, pues obviamente el momento sin ningún problema, porque ya es más bajo, ¿sí? Y pues nuevamente al final tal vez voy a necesitar más área de acero. A ver, este diagrama Shurado, digamos que es área de acero. Área de aceros o propiedades de la sección, ¿sí? Propiedades, ahí estamos. Bueno, entonces, mientras más cercano o mientras mi momento así lo demande, pues yo debo de proveerle a mi elemento mucha más resistencia, ¿sí? Entonces, es precisamente por eso que hay algunas naves industriales que vamos a ver ahorita, donde en la cumbrera pues tienen una parte algo robusta, luego disminuyen, mantienen una sección uniforme y aumentan en la base, de tal manera que esta parte achurada se vuelve una sección variable para las vigas. Y lo mismo ocurre, lo mismo viene a ocurrir con las columnas, ¿verdad? Donde en la parte superior son bastante robustas, bastante grandes, y en la parte inferior pues ya van disminuyendo. Y más o menos algo así como está el área ashurada es la tipología típica de las naves industriales para ciertos tipos de longitudes que ahorita vamos a ver. Obviamente aquí el momento en la base idealmente pues debería de ser cero. El momento mayor lo tenemos en el punto C. Ahí tal vez me salió un poquito del esquema, pero era para que quedara ahí la columna. Y también pueden haber variables ya a nivel constructivo, donde, por ejemplo, hablando de columnas, la columna tenga una sección con cartela y posteriormente el resto de la columna sea una sección uniforme, que las hace mucho más económicas en cuanto a, ¿cómo se llama? A fabricación, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Ahorita vamos a ver ahí los diferentes ejemplos, ¿verdad? Hasta este punto, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ingeniero, yo recuerdo que usted comentó algo sobre la unión entre la columna y la viga, eh, pero no recuerdo bien si era que se montaba la viga sobre la columna o cómo es ahí la unión, la conexión entre ambos elementos. Ya. Fíjese que si esta es su viga, pero vamos a ver. Antes, hace mucho tiempo, se tenía la creencia de que era mejor, vamos a ver, le voy a hacer aquí un pequeño esquema, colocar aquí la placa de la columna y ya salir con con sección variable, con cartela. Y sus pernos le quedaban acá, ¿sí? Pero esto era porque antes los tornillos no tenían tanta resistencia como los son ahora. Es decir, antes no existían los A325, los F15 o cualquier tipo de tornillo ahí que pudiera ser eh, práctico para este tipo de uniones, ¿verdad?
En cambio ahora, gracias pues obviamente a investigación y desarrollo de tecnología, se tienen las características que, por ejemplo, si esta fuera una cartela, cuando hablo de una cartela, recuérdense que es una sección variable, ¿verdad? O sea, puede ser que mi viga traiga una dimensión y luego yo le cambio hasta tener un peralte 2 respecto a un peralte 1, digamos, ¿verdad? Sección geométrica, ¿sí? Bueno, o una sección prismática, ¿verdad? Si estos son mis patines, yo proveo una placa de unión, que es la que está en color naranja, y lo ideal es poder conectar al patín de mi columna para también así proveer una, ¿cómo se llama esto? Una unión precalificada, ¿sí? A momento. Entonces yo ya conecto aquí a través de tornillos, ¿verdad? Entonces antes se hacía así, donde la viga caía sobre una tapadera que se le colocaba, digamos que la tapadera aquí era la que está en azul, ¿verdad? A las columnas, y no se le sacaba provecho a los patines. Se desperdiciaba, entonces casi que las uniones terminaban siendo muy robustas. Y con el tiempo se determinó que era más práctico conectar a los patines de la columna para sacarle provecho a ellos, ¿verdad? Y obviamente pues aquí continúa sus patines, usted del perfil y aquí también, ¿verdad? Pues ahora es así como se hace, ¿verdad? No sé si ahí le contesto. Gracias, ingeniero. Otra cuestión está en que al momento de que ustedes tienen aquí, recuérdense del eje neutro, recuérdense del eje neutro de la viga, pues todos estos tornillos aquí van a estar proveyendo cierta resistencia o cierta reacción. Si saco una sección transversal. Uy, perdón, aquí no me va a caer, pero voy a hacer las flechas de este lado. Yo el momento que tengo en una viga, llamémosle momento de viga, pues lo ideal es de que ese mismo momento se lo transfiera yo a mi columna y que esta pues va a ir a disminuir a la base. Entonces aquí tengo mi momento de columna y mi momento de columna es casi igual al momento de mi viga. En teoría esto debería de ser lo ideal. Si yo saco un diagrama de momentos de mis naves industriales, pues yo tengo más o menos, que aquí empiezo en 0, aumenta un momento, disminuye por la unión, aumenta la viga, disminuye por aquí, tengo una transmisión de momentos. Esto puede terminar siendo negativo o positivo, depende mucho de cómo estén las características de la carga distribuida, puede terminar de esta manera en la parte inferior, o también podría resultar ser mi momento de esta manera. Tengo un momento positivo acá y podría llegar a tener una cuestión muy parecida a esta. Casi siempre el momento 1 no va a ser igual al momento 2. Eso es ley por el tema de las componentes, ¿sí? Entonces aquí nuevamente pues se repite el comportamiento. Tengo otra vez un momento, digamos momento 1, y este momento 1 pues yo trato de contrarrestarlo aquí con mis columnas, ¿verdad? Entonces, más o menos, ese es el diagrama de momentos y de hecho por eso había abierto yo un modelito ahí en SAP para que lo fuéramos viendo, ¿verdad? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien. Bueno, entonces, obviamente esas cargas distribuidas que nosotros colocábamos sobre los techos,
Ya les mencioné yo que puede ser paneles solares, el tipo de lámina que vamos a utilizar. Por ejemplo, no hace mucho estaba diseñando una nave, em, una nave industrial que tiene ciertas características en las cuales toda la nave va a ser un gran refrigerador, es algo bien, bien curioso. Entonces, en vez de lámina se utilizó un tipo de, bueno, una lámina especial primero, luego sobre esa lámina especial, que es la que controla humedad, y un montón de características ahí, algo interesantes. Sobre esa va una lámina, bueno, va un aislador térmico, y luego de ese aislador todavía va una lámina como las tipo sándwich, ¿verdad? Que es una lámina, tiene una como esponja, una como espuma ya endurecida, y luego otra lámina, ¿verdad? Entonces, todas esas capas que yo les menciono, pues era un montón de sobrepeso que vienen a tener pues su repercusión ahí en las sobrecargas, ¿verdad? Y obviamente, por ejemplo, todas las industrias que cumplen con estándares internacionales, sobre todo, para cuando son naves industriales de procesos de alimentos, casi nunca dejan utilizar, por ejemplo, costaneras, porque mencionan ellos que el doblez ese del labio de la costanera puede almacenar polvo, o puede ser también cabida para que haya insectos, arañas, ratas, cualquier cuestión. Entonces, por tema de plagas, a veces pueden decirles a ustedes, por ejemplo, no puede dejar aberturas dentro de los perfiles. Entonces, hay que pasarse a trabajar todo con tubos, por ejemplo. Puede ser una opción, ¿verdad? Y ahora ir respondiendo al compañero, estas son recomendaciones. Obviamente, no está escrito en piedra y pueden ir variando las longitudes. Pero según lo que yo he visto, esto es lo que les puedo recomendar. ¿Sí? Si yo tengo bodegas de hasta 20 metros, o sea, de 20 metros, ahorita les voy a hablar de la separación de la luz, ¿verdad? Y tal vez aquí me hubiera ayudado un esquemita, pero por luz, entiéndase que es desde la columna, esta longitud, hasta la otra, ¿verdad? Esa luz, esa L, si es menor a 20, con perfiles de molino, sin tocarlos, les aguanta muy bien. Les trabaja nítido. ¿Sí? Eh, Imagínense que ustedes tienen un perfil, una altura de bodega de 6 metros acá, por ejemplo. Recuérdense que los perfiles vienen en unidades de 6, ¿verdad? O pues comercialmente acá en Guatemala se encuentran de 20 pies, que son 6 y un poquito ahí más, ¿verdad? Bueno, puede ser que cabal sea una nave industrial relativamente pequeña, con 6 metros de altura, entonces utilizo cabal dos perfiles completitos de columna, sin necesidad de estar recortando, generando desperdicio, se aprovecha todo. Y luego tengo dos tramos de 20 metros, serán como 10 metros y un poquito más dependiendo de la pendiente, ¿verdad? Porque yo voy a sacar ahí la hipotenusa. El rango este de la longitud se estoy dando en longitud horizontal. Pero obviamente la longitud de cada viga, pues viene a ser una hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Es geometría. Entonces, dependiendo de las características, 15 metros, 18, hasta 20 metros, los perfiles de molino se desempeñan muy bien por el hecho, ojo, de que como normalmente el que se utiliza acá en Guatemala es grado 50, y ya está hecho. No hay que fabricarlo por medio de la unión de 3 placas. Recuérdense que cuando hablamos de 3 placas, hablo de una placa para patín superior, otra placa para patín inferior y una de alma. ¿Sí? Esas son 3 placas soldadas. Yo me evito estar soldando y consigo perfiles que ya vengan de molino. Y como son grado 50, me dan mucha resistencia para esos momentos flectores, que es lo que predomina acá. Mientras que cuando yo normalmente hago estas placas, eh, son pocas las empresas acá en Guatemala que trabajan un grado diferente a la 36, pero casi todas trabajan con perfilería A36, los perfiles armados de 3 placas. ¿Sí? Bueno,
Y hablamos que incluso yo aquí tal vez no diría 20, tal vez desde unos 15, 18, por ahí, hasta unos 35, 40 metros puede ser, pero ya es bastante, ya es bastante grande la luz. Hasta 35 funcionan bastante bien las secciones con cartela. Y por secciones con cartela son las que les mencionaba, donde tenemos un perfil constante, luego variamos en espeso, en dimensión, y también esto aplica para las vigas, ¿verdad? Vamos a tener una viga muy peraltada y conforme nos unimos a la cumbrera, disminuimos ahí de dimensión, ¿verdad? Entonces, hasta esa dimensión con cartela les funciona bastante bien. Arriba de 40 metros, que son las bodegas como las que tenemos en pantalla. De hecho, vamos a ver, yo creo que aquí, no hace mucho estaba viendo una. Esta esta es de Panamá. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundito, solo quiero encontrar aquí la luz. Vamos a ver los ejes con letras. A ver, miren ustedes, aquí tenemos 156 metros, ¿sí? Obviamente hasta unos aleritos que salen acá, porque aquí son unos andenes de carga. Es un proyecto bien grande, la verdad. Tan grande que son, vamos a ver, 50 y algo. 52.000 metros cuadrados. Es muy grande. 52.000 metros cuadrados. Pero lo importante es... Ahí está. A ver, miren cómo obviamente, ya con tanta luz, lo ideal es ir apoyando las vigas, ¿sí? Para no ir acumulando un momento flector. Bueno, pues en esos casos, que era lo que les iba a mencionar acá, mayores a 40 metros, de extremos de ejes, como el que tenemos acá en pantalla, pues lo ideal es proveer un perfil, el que comúnmente le llamamos tipo joist, o de alma abierta, ¿sí? Los perfiles de alma abierta son básicamente los compuestos de hilo superior, hilo inferior. Vamos a ver acá, sería hilo superior, hilo inferior y el joist, que es el zigzag que va a lo largo de la longitud, ¿verdad? Así como este proyecto tiene muy poquito de pendiente, la verdad. Pero es que también en tanta longitud, imagínense, de altura libre, bueno, este joist tenía 1 metro de peralte, pero tenemos una variación de 1,60. Entonces, aquí se optó por esta tipología, ¿verdad? Y más o menos, pues esta es la forma en la que queda, es bien grande, ¿verdad? Pero esto no quiere decir de que no se pueda ir modificando ahí un poco la pendiente, puede ser. También hay algunas normativas, dependiendo del país donde se trabaje, donde piden pendientes mínimas. Por ejemplo, en algunos estados de México, dependiendo dónde sea el proyecto, hay una carga bien importante que es la carga de granizo. Ellos sí la tienen normada. La carga de granizo, dependiendo del estado, hay algunas pendientes mínimas que ellos están por norma y empiezan a partir del 3 hasta el 5% como pendiente mínima. Esto es para evitar que, digamos que si hubiera acumulación de granizo, digamos que en este lado de la navecita industrial esta que tenemos en pantalla, si el granizo se me empieza a acumular acá, porque yo tenía poca pendiente, ¿sí? Entonces, un peso acumulado del granizo, como no es tan fácil que drene como el agua, sino que es un sólido, pasa lo mismo con la nieve. O también sin neva, donde ustedes estén diseñando, hay que tener cuidado con las pendientes, dependiendo del país o del estado que sea, pueden pedirles, si no mal recuerdo, la pendiente mínima para nieve yo creo que anda alrededor del 10%. Lo que ocurre es de que el momento flector aquí se viene a magnificar por ese peso concentrado en un punto que como todavía no ha derretido,
se magnifica. Entonces hay que tener cuidado. Pues gracias a Dios acá en Guatemala no tenemos tanto de estas características, pero es bueno que sepan dónde se aplican y dónde no, ¿sí? Y esos perfiles de alma abierta, regresando al tipo de viga o al famoso joist, pues viene a ser así como el que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Del lado derecho, la parte superior, se logra apreciar que tenemos un hilo inferior, un hilo superior, y en este caso, vamos a ver por acá, fue hecho con angulares, ¿verdad? Puede ser también con tubo, puede ser también con perfil, que no hay ningún problema, ¿verdad? Lo único importante, bueno, o como el examen, como su examen parcial, que era con tubos, ¿verdad? Lo único es de que hay que tener en cuenta que para este tipo de elementos las uniones es algo bien importante. Si yo tengo una fábrica que pueda hacer todas esas uniones, que lleva todo el joist, pues no hay problema. Ya se envían los joists, entramos, ¿verdad? Para eso lo de la atornillar a obra. Eh, a- pero no se puede esperar estar soldando cada una de estas uniones en obra porque es demasiado proceso fuera de estándares de calidad y se vuelve muy tedioso, es muy complicado. Siempre lo ideal es tener la mayor cantidad de soldadura en fábrica, que es donde están los inspectores de soldadura, la gente de control de calidad, los ensayos no destructivos, también se les pueden hacer escáneres, radiografías, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, yo tengo una duda. Ujú. Fíjese que a mí me habían comentado que esos sistemas, así como esas armaduras, todavía aquí en Guatemala no estaban aceptados como un sistema como de resistencia lateral. Depende cómo vaya a configurar usted toda su estructura. Lo que no se vale, lo que no se vale teóricamente, es de que si usted coloca solo una columna, o pues un par de columnas, y sobre ellas va a colocar usted un joist simplemente apoyado, eso se vuelve inestable. Eso sí. Y es parte ahorita de lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo aquí tuviera una cercha, un joist apoyado, simplemente apoyado, o sea, sin el apoyo este de abajo. Lo que pasa está en que cuando los joists, dependiendo si ustedes lo utilizan para vigas, lo ideal es conectarlo de manera correcta. Si ustedes lo utilizan para costaneras, porque también se puede usar para costaneras, lo ideal es simplemente apoyarlo. Entonces, hay que tener cuidado de si estamos trabajando para que funcione como un larguero, como una costanera, o si es para una viga o una cercha que trabaje correctamente. El inconveniente que tiene es de que cuando solo dejamos un hilo superior, un hilo inferior y el joist obviamente, efectivamente no vamos a tener restricciones laterales, que es el siguiente punto. Entonces, lo que normalmente se puede hacer es proveer un doble hilo superior. eh, entonces ya genera el famoso joist tridimensional, que la gente le dice tridimensional. Yo siento que todos son tridimensionales, pero donde tienen dos hilos superiores, uno inferior, y pues ya eso conforma toda la viga, ¿verdad? Pero depende mucho las condiciones a las que usted se vaya a llegar a apoyar, ¿verdad? Está bien, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Em, entonces, ahora cabalmente, pues veamos qué pasa ahí con la rigidez lateral, ¿verdad? A ver, entiéndase que ahorita hemos hablado de un marco como tal, o sea, columnas, vigas y que me aguanta cargas verticales. Pero ya hablando de toda la estructura, ¿cómo contrarresto yo esa falta de rigidez? Dependiendo de las características que tengan. Y otra cosa, por sección variable, entonces aquí me voy a ir a este esquemita.
por sección variable, vamos a decir, aquí logro seleccionar todo esto. Ustedes tengan un chancecito aquí. Permítanme. Ahorita vamos a ver aquí un poquito de uniones y de varias características. Yo quiero ver si... Ay, Dios. Voy a ver un par de estos elementos. Perdonen ustedes. Es que quiero aquí... Por ejemplo, esta es una nave... No recuerdo, creo que esta fue para Palin. Palin Escuintla. Bueno. Solo para ver ahí los... Ocultar las soluciones. Bueno, digamos que si nosotros vamos a visualizar nuestro marco, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una columna que tiene, pues, una sección variable, ¿verdad? Esto tiene sus dos patines, perdonen, aquí se me fue el clic, no jalé el otro patín, pero tiene un patín en este lado, el alma, que es la que nosotros vamos haciendo la variación, y por lo tanto, pues aquí tampoco jalé los patines de la viga cartelada, pero esta viga tiene sus patines, ¿verdad? Es que oculté los demás elementos ahí para que no fuera tanta la información. Tenemos una sección continua, ¿sí? Que es donde está el cursor, y ya bajamos a secciones con cartela otra vez. Bueno, lo que ocurre acá, aquí tampoco jalé patines. Lo que ocurre acá es de que, miren, aquí está el tipo de unión que hablábamos hace ratito ahí con el otro compañero, ¿verdad? Ahora se encontró que estos tornillos transmiten mejor los momentos y generan una pequeña torsión en el punto de tal manera que los que están en los extremos son los que van a resistir más a tensión o a compresión, ¿sí? Pero si se fijan ustedes, la ubicación de los elementos, tanto vigas como columnas, es alinear las almas a donde va a estar el momento flector. Bueno, si es así, entonces, ¿qué ocurre con... vamos a ver aquí, permítanme. Objetos, mostrar. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel... perdón. Vamos a ver si no los pierdo un poquito por acá. Bueno, pues cada una de estos elementos... Disculpen ustedes, este mi visor sí está algo... Ay, Dios santo. Bueno, espero se logre apreciar ahí. Aquí tengo, entre los elementos estos que estoy seleccionando, este es un caso bien atípico. Y en realidad ahí se acarteló por temas de montaje, porque primero se hizo una y luego la otra. Pero de lo contrario, las columnas intermedias ustedes las pueden dejar con un solo patín, porque no reciben tanto momento. Ahorita vamos a ver los esfuerzos en SAP 2000. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las almas están nuevamente pues alineadas a donde va a ocurrir el momento flector. ¿Y qué pasa en el sentido de la rigidez lateral? O sea, cada una de estas vigas está soportando cierto peso distribuido de las costaneras, que fue lo que ya hicieron en su examen parcial. Pero ocurre que cuando nosotros queremos conectar todos estos marcos, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Si se fijan ustedes acá en lo que recién seleccioné en color verde, es un muro que viene a estar, esto fue por algo bien atípico de esa bodega, pero viene a estar en compañía con este otro joist que se provee aquí en esta parte. Vamos a ver si lo logro seleccionar aquí. Sería este en verde con estas piezas en naranja que ahora les selecciono en color verde y este otro en la parte inferior. Bueno, esas normalmente se le llaman vigas rigidantes, ¿sí? Son vigas tipo joist o de alma abierta, pero les llaman vigas rigidantes o vigas laterales. Y lo que pasa con esas vigas es lo siguiente. Hay muchas formas de proveerle esa rigidez que la bodega no tiene en el sentido longitudinal, porque nuevamente las almas las alineamos
al sentido del momento flector. Bueno, primero, ustedes pueden proveer contravientos. Un contraviento es en realidad una brisa, ¿sí? Se puede colocar algunas brisas por ahí. Yo creo que, vamos a ver. No. Bueno, pero estas brisas podrían estar conectadas de este punto en color celeste hacia esta parte inferior y caso contrario de aquí para acá. Ahora, el único inconveniente está en que muchas fábricas o bodegas lo que buscan es de que, por ejemplo, si nos enfocamos ahora en la imagen del lado, esta que les aumenté, donde aquí hay unos como ladrillos o blocks apilados, ¿sí? Digamos que si hay producto almacenado, lo que se busca es pasarlo al lado derecho de la pantalla, ¿sí? O sea, que un montacargas esté transitando entre los dos puntos. Por lo tanto, si va a haber ese tipo de comunicación entre ambas partes de la bodega, yo no puedo meter una brisa ahí. Voy a obstaculizar el paso. Entonces hay varias soluciones para ese tipo de características. Si yo quisiera utilizar estos contravientos o estas brisas, como por ejemplo, acá yo podría ir conectando de manera intercalada. El punto de esto es tratar de conseguir rigidez en el sentido longitudinal que no obstruya completamente el paso vehicular o el paso de lo que sea que tenga que pasar, pero eso sí, como yo estoy perdiendo, digamos, la brisa que debería ir aquí en color verde, las vecinas tienen que absorber eso. Entonces lo que hago es de que le aumento un poquito el acero o duplico, si quieren verlo así. Tal vez no es al doble exactamente, tal vez no, pero puedo duplicar el área de acero en los puntos vecinos de tal manera que ellas resistan y lo más importante es generar un sistema que no sea inestable en 3 dimensiones. Cuando hablamos de inestabilidad me refiero a que un marco aislado, ya vimos que alineo mis almas y ahí me resiste en ese sentido. Pero si el sismo viniera en sentido perpendicular en planta, lo que va a ocurrir es de que yo no tengo cómo contrarrestar ese desplazamiento. Entonces lo que yo proveo, pues de cualquiera de estas 3 opciones, pero si yo me voy con esta de las brisas o los contravientos, debo de estar consciente que si no son elementos rígidos como un tubo, como un perfil, como angulares, porque hay gente acá eh, que trata de ubicar a veces cables y en realidad un cable sí se puede utilizar, pero lo único está en que el cable o unas varillas también podrían ser, porque por la sección no proveen mucha rigidez. El cable o las varillas, lo único que deberían de chequear es de que estas solo les van a trabajar cuando se deflecten, atención, y no van a tener estabilidad. Entonces, deberían de instalarse con alguna pretensión y solo diseñar los cables a tensión, más no a compresión. A compresión no sirve eso. En cambio, si por ejemplo, yo tengo que mi nave industrial aquí se está desplazando en el sentido de la flecha, la brisa con la que primero se encuentra esta, digámoslo así, va a transmitir aquí mis fuerzas a compresión y donde coloqué aquí la flechita, esta brisa está sometida a una compresión. Ya me está aportando cierta rigidez contra el desplazamiento según la fuerza lateral. Y la otra, brisa en el otro sentido, pues se va a estar, como se va a estar tratando de deformar, va a ocurrir que va a tener entonces una tensión. Y si el sismo viene en el otro sentido, pues invertimos las tensiones y compresiones acá. Entonces, como yo no voy a tener brisas entre todos los marcos o contravientos, pues obviamente la tensión que antes resistía 2 elementos, ahora tengo que pasársela a 1. Probablemente sí va a llegar a ser más o menos el doble de la sección que necesitaba, pero se puede proveer de tal manera que yo logre ubicar este tipo de elementos para por lo menos entre algunos marcos ir generando cierta rigidez, ¿verdad? Entonces,
Así es como yo proveo. Bueno, aquí miren en la parte de arriba, aquí en X rojo, hay una pequeña brecha ahí, pero importante es que este edificio que está aquí en la parte de arriba, bueno, tiene unas vigas curvas, pero lo más importante es de que para poder conectar los marcos, colocan también vigas, que es muy parecido al caso que tenemos acá. Aunque les digo algo, esta línea, gran línea en color rojo, más parece ser un puente grúa, pero también puede, el concepto es lo que aplica, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya hablo, ay Dios, estas no las vamos a borrar. Ay, ya se fueron. Los marcos portantes es conectar las columnas pues con una viga. Ahí sí no hay de otra. Sí se puede hacer. Y de hecho me genera un sistema que también le permite a la gente pues poder transitar en la parte inferior sin ningún problema, porque yo solo voy a conectar estos marcos a través de una viga. Aquí en rojo y aquí pues la gente que necesite pasar o circular pues transita sin problema, ¿verdad? Entonces, montacargas, nítido, no hay pena, ahí pasan sin problema porque yo estoy generando en realidad un marco, ¿sí? O sea, las columnas estas que tenemos en rojo, las conecto a través de una viga. Entonces, en un sentido, yo tengo un sistema de marcos y en el sentido largo, tengo también un sistema de marcos, pero a través de vigas inclinadas, ¿verdad? Y también existe otra tipología que puede ser muy parecida a la combinación que se utilizó en este caso, donde yo utilizo un sistema de rigidez a través de muros acortante o muros de corte. Estos pueden ser los famosos tilt-up, ¿verdad? Por si los han visto. O si no, pues son unas grandes planchas que normalmente se funden en el área. Como casi siempre hablamos de naves industriales, se funden en el piso industrial, separadas con nylon o algún recubrimiento o algo no formalita. Y luego, con las mismas grúas que uno monta a la nave, pues se agarran y se levantan los muros ahí afundidos para generar el cerramiento, ¿verdad? Los famosos tilt-up, que son más o menos como los que están aquí, las planchas estas. O bueno, si no también Precon y otros ya los venden ya hechos, ya modulados para que ustedes vengan y solo encajen como que si fueran Legos, ¿verdad? Lo único es de que estos encajados restringen el desplazamiento, mas no aportan tanta rigidez. Sí funcionan como muros a corte, pero por estar solo, ¿cómo se llama eso? Encajados uno con otro, no proveen tanta restricción al desplazamiento. Sí, va a haber un momento donde la columna puede topar en ellos y va a restringir, pero es un poco complicado calcularlas. En cambio, los muros que están de patín a patín o de alma a alma de las columnas, eso sí se restringen completamente. Lo único es de que hay que chequearlo y hay que tener cuidado cuando uno lo define en su modelo matemático, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero para efectos de cálculo sí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si se utilizan estos que, como dijiste, que son como que fuera Legos, sí tenemos que tomar en cuenta esa restricción que generan o en ese caso no los tomamos para efectos de cálculo en el modelo matemático. Sí, sí, hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, yo le recomendaría, hay dos formas de calcularlo. Uno, vamos a ver aquí, yo creo que tengo un modelo SAP. Bueno, hablando de SAP, por ejemplo, cuando uno le pide que le muestre las derivas, por ejemplo, de un sismo en X, por ejemplo, pues lo que va a ocurrir es de que se le va a desplazar ciertas unidades. Ay, este está muy bajito en este caso. Vamos a ver aquí. Sismo en X, vamos a ver. ¿Cuánto se desplazó aquí? Bueno, aquí hay un desplazamiento como de 1,5 centímetros casi medio, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es de que si uno va a conectar los muros, para empezar, ese 1,5 centímetros no debería existir y cuando yo define mi modelo debería de proveer acá
un elemento tipo shell, o si es, no, si es ITAPS, pueden definir un modelo, un elemento tipo wall, tipo pared. Si lo definen en SAP, pues tiene que ser un tipo shell. Lo único es de que en temas de logística ya constructiva, hay que revisar cómo dejan la cimentación, porque ustedes tienen una cimentación por las columnas y recordar que ahí van a tener también un muro. Pero al momento de que ustedes definen todos los shells a lo largo de la nave, primero hay que asignar todas las particiones de elementos finitos que sean necesarias, de tal manera que el programa la reconozca, ¿sí? Como un joint que se va a unir entre el borde del muro y la columna. Y después de ahí, nada, ya el mismo programa ya le detecta que ese elemento de mucha rigidez le está restringiendo el desplazamiento. Es la ventaja de utilizar este tipo de programas que permite cargar materiales de diferentes tipos, ¿verdad? Y si en algún caso alguien dice, mire, pero es que yo voy a diseñar solamente la nave industrial, después si van a hacer un muro de bloque, por ejemplo, para solo un cerramiento, o como en este caso, que en realidad les cuento, es que lo que pasó aquí fue que son naves independientes, ¿verdad? Una nave es para una empresa que rentó y la otra para otra, que yo recuerde. Entonces aquí el muro más se utilizó para, creo que sí restringía aquí en el apoyo porque quedó completamente conectado. Creo que aquí ya no se ve el detalle. Pero en la parte superior, no recuerdo por qué no se colocó. Entonces ya solo con esta pequeña restricción de desplazamiento, sí se castigaba bastante el perfil por eso recuerdo yo que terminó siendo de un espesor grande, pero se puede hacer. Entonces, si usted quiere acoplarlos, está bien, si le aporta rigidez, y si quiere desacoplarlos, pues hay que tener cuidado que cuando se generen esas derivas elásticas por sismo, así como esta, digamos que se desplazó un centímetro 44, pues yo debería desplazar eso más un factor de seguridad. Podrían ser, no sé, 3 centímetros. Y ya lo rellenamos con una planchita de Duropor, ¿verdad? Lo clásico. Eso podría ser una opción. Porque yo no estoy contemplando que el muro vaya a trasladar alguna rigidez a mi nave, ¿verdad? Eso queda fuera. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora miren, cuando ustedes definen su espectro de respuesta, ¿verdad? Que se recuerden que ya me habían mencionado que eso ya lo habían visto por ahí. Hay un factor de reducción que depende de la tipología de la estructura, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, lo único, obviamente esto tal vez ya es un poquito más del curso de sismo, o tal vez lo vemos en acero 2. Bueno, no, eso sí, seguro se mira en acero 2. Pero ya cuando uno analiza una estructura de este tipo, y por ejemplo provee un muro en este caso, a ver, en el sentido corto de la nave industrial, es un sistema de marcos, puede ser, porque tiene columnas y vigas, pero en el sentido largo, en realidad es un sistema combinado o de ductilidad baja, porque los muros están restringiendo la misma ductilidad, ¿sí? O por ejemplo, yo en el sistema corto, perdón, en el sentido corto, tengo marcos con vigas, es un sistema de marcos resistente a momento, pero en el sentido largo, si yo tengo brazas, entonces aplico el factor de reducción para un sistema embrazado, concéntrico, excéntrico, el que sea, ¿verdad? Ahora, si se repite el sistema de marcos, como lo que tenemos en este caso,
Sí, esta es la columna en rojo. A pesar de que aquí tengo una viga curva que conecta, tengo otra viga que también transmite en el otro sentido. Entonces, el factor de reducción para un sismo es el mismo en ambos. Ahí sí, ¿verdad? Que tenga una longitud diferente, pues ya es otro caso. Ya son otros 20 pesos, como dirían por ahí, ¿verdad? Pero ese es en sí cómo es de que nosotros debemos de ajustar y afinar lo más posible a las características de estos tipos de estructuras. ¿Verdad? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá. Bueno, vamos a ver pues ustedes. Bueno, así rapidito ustedes. Voy a empezar a definir un modelo, ¿verdad? De tal manera que, vamos a ver cómo nos va. Voy a definir ahorita un modelo. Me voy a basar siempre en SAP 2000, ¿verdad? Unidades en kilogramo, centímetro, centígrado. Y voy a dibujar ahorita una grilla, ¿verdad? Así de manera fácil. Voy a poner solamente 3 grillas en el eje X. 5 en Y. En Z solo voy a dejar 3, ¿sí? Entonces tengo 3, 5 y 3. Y ahora, la separación de X, voy a definir primero, ahorita por el poquito tiempo, una bodega de unos, qué sé yo, 16 metros, para estar dentro del rango de los perfiles de molino, ¿sí? Entonces, si tengo 3 líneas en X, tengo 2 espacios, cada uno debería ser de 800 centímetros, ¿sí? En Y, 600 centímetros está bien, porque es la separación que va a tener mis marcos, y normalmente vienen los perfiles en 20 pies, que son 6 metros, más o menos. Y la altura, la altura sí la vamos a definir con unos 6 metros a hombro, y luego la pendiente ahí se la vamos a ir ajustando, ¿verdad? Vamos a ver acá, voy a hacer un pequeño ajuste aquí en mis medidas, y en la altura, vamos a ver. Si yo tengo entre A y B 800 centímetros, y yo le voy a dar un porcentaje de pendiente del 10%, entonces 10% en un lado de 8 metros debería ser de 80 centímetros, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener 680. Ahora les digo qué es lo que estoy haciendo aquí. No es nada más que definir ¿cómo se llama esto? La tipología de la nave, ¿verdad? Entonces más o menos, aquí ya me va quedando. Perdonen que ahorita vaya un poquito rápido ahí, pero es que si no, no nos va a dar tiempo ahí de terminar este ejemplito rápido. Igual después, se los puedo compartir sin problema, ¿verdad? Voy a importar nuevas propiedades, propiedades ya definidas. Normalmente estas las sacamos de AISC 15. 15 en imperial, ¿verdad? No el métrico, sino AISC 15. Por ejemplo, vamos a ver, es una bodega de 16. A mí se me hace que esta bodeguita va a tener un perfil de 18 chiquitín o una de 16. Tal vez las columnas las vamos a dejar en 14, un poco más robustas. Calculo yo que por aquí iremos a estar. Voy a jalar todos estos perfiles en grado 50. Ahorita pues jalé unos perfiles ahí para tener e ir probando. Y ahora voy a hacer una vista levantada entre mi eje X y Z en esta pantalla para tener claramente aquí cómo está ¿cómo se llama? La tipología de la nave, ¿verdad? Habíamos dicho que tengo 6 metros de altura, ¿sí? Tengo 8 metros entre A y B y entre B y C, otros 8,
Y como yo quería una pendiente del 10%, las pendientes no se las dije. Bueno, las pendientes normalmente deberían de ir desde un 3 o 5% hasta un 30%. Es lo máximo que es factible utilizar. Si no, también, más que eso, ya el viento genera una presión lateral muy grande, ¿verdad? Entonces, desde 3% hasta un 25% es una pendiente buena para trabajar en naves industriales. Tal vez eso se los voy a colocar acá antes de enviárselas. Un 25%, ¿verdad? Si no se me olvida a ustedes. Bueno, ahora sí, regresando aquí a la... voy a dibujar acá un par de columnas. Y vamos a colocar acá un... A mí se me hace que este perfil va a chequear a ustedes. A ver, importante. Ya habíamos mencionado que los apoyos de los elementos que trabajamos en acero deberían de ser articulados, ¿verdad? Simplemente apoyados. Vamos a tener aquí, para que más o menos vayamos dimensionando ahí cómo va nuestra navecita. Y aquí pues vamos a ver, la dibujé en este último eje y está separado a cada 6. La voy a replicar. Entonces, esto se hace seleccionando los elementos que yo ya tengo. Y, espérenme. Vamos a hacer algo aquí. Bueno. Como más o menos, yo tengo una nave industrial que, a diferencia del examen que ustedes resolvieron, está separada, perdón, las vigas están compuestas de vigas llenas, no de alma vacía, no son joist. La carga normalmente a las vigas se les distribuye a partir de la integración de cargas que ustedes puedan hacer. Es decir, que yo podría aquí, de manera fácil, venir y asignar, por ejemplo, bueno, aquí voy a definir, por ejemplo, mi caso de carga viva, un caso de sobrecarga, ¿verdad? Por ejemplo, una carga de viento, ¿por qué no? Wow, aquí está. O si no, la voy a cargar con ASC. Vamos a ver ahorita cómo la ajustamos por ahí. No. ASC en SAP 2000 jala un montón de combinaciones ustedes. La voy a dejar con user mejor. Ahí está. Para que no... Es que, ojo, cuando ustedes cargan las combinaciones de ASC y le piden al programa que les genere combinaciones automáticas, por cada caso de viento, no, por caso de viento, perdón, les genera 10 o 12 casos de carga y se vuelve un montón de información que la verdad no es tan necesaria. Por lo menos aquí no nos la pide. Entonces vamos a dejar estos casos de carga acá. Claro que sí. Vamos a revisar. Aquí está. Ay, Dios santo. Esto era lo que no quería que pasara. Vamos a borrar aquí estos. Cabal 12 casos son los que genera ahí de la nada. Y user define. Ahí estamos. Bueno. Entonces, ya con estos casos de carga, por ejemplo, si ustedes hacen la integración de sus marcos y dicen, bueno, a este marco le va a venir medio techo, media presión de viento, media carga viva, etcétera, etcétera. Entonces yo podría, por ejemplo, asignar aquí mis cargas distribuidas y aquí me va a resultar un valor, no sé, digamos, uy, no, estoy en kilogramos centímetro, permítanme.
tengo dos formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí podría yo asignar las cargas directamente de tal manera que me genere una carga distribuida. Aquí, ¿sí? Como la que se ve en pantalla. O también existe la opción en la cual pues yo ya puedo empezar a definir mis largueros, mis costaneras, ¿sí? Eso puede ser. Entonces ya saben que ustedes definan esta carga distribuida y esta pues la repliquen entre sus marcos en el eje 4, 3, 2, 1. Ok, no hay problema. O que también la definamos con las costaneras, ¿verdad? Entonces ahorita esta es una opción. Ya si ustedes hicieron la integración de cargas en su hoja de Excel, digamos que, bueno, yo ya definí que está separado a 6 metros, entonces aquí la franja o el ancho tributario o el área tributaria es de 3 metros, ¿sí? 3 metros por la carga viva, si era de 50, pues yo debería tener 150 kilogramos sobre metro lineal para estos marcos, ¿verdad? O sea, la carga que ahí se genere dependiendo de la separación de las vigas. También existe otra forma, que es la que les quiero enseñar ahora. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, miren, entonces, si hago clic izquierdo sobre mi elemento y luego saco el menú con clic derecho, ahorita borré las cargas ahí para que no les genere mayor, pues para que no haya problema, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es ir dibujando elementos, por ejemplo, como los largueros, las costaneras, para sobre esos elementos, tal vez es la forma más cercana en la cual, digámoslo así, vamos a ver aquí. Si ustedes se fijan, aquí en un modelito BIM, vemos rápidamente que la lámina, que es lo que recibe en realidad la presión de la gente, la presión del viento, las personas cuando están instalando, que van caminando sobre la lámina, la ceniza, la lluvia, etcétera, etcétera, lo primero que recibe esa carga es la lámina. La lámina, ¿verdad? Digamos que aquí estamos en una vista superior al techo. Luego de la lámina, viene y pasa las cargas o las distribuye a las costaneras. Luego de eso, pues ya conectamos con los famosos portacostaneras, cada una de las costaneras, y trasladamos las cargas a las vigas, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algo ustedes. Fíjense que por el tiempo, perdonen, hay que nos vamos a quedar a medias, pero hagamos algo. Este modelito así, rápido, es así, bien sencillito. Les comparto aquí. Permítanme, ¿dónde está aquí el chat? Ay, no se puede pegar aquí la... bueno, si no les envío las coordenadas, o si le pueden tomar por favor una captura de pantalla a esta distribución, no es mayor complejidad, para que traigan ustedes definida su navecita industrial para la próxima clase. Y también, por favor, ustedes ya asignenle o traten de encontrar la manera en la cual podemos asignar cargas de viento, cargas de vivas y muertas o sobrecarga también a la nave. ¿Qué parámetros usamos? Los mismos del examen parcial, ¿verdad? Para que no haya problema. Por así, caballo, y se nos acortó el tiempo por ahí. Si ustedes logran generar o dibujar sus costaneras, distribuyan las cargas sobre la costanera y ya traen eso para la próxima clase. No es tarea de cargar al portal porque no está terminada, pero sí vamos a aprovechar bastante el tiempo si empezamos a partir de ahí la próxima clase, ¿verdad? Ahorita les envío una captura de esta definición de GRIA y ya ustedes la terminan de trabajar en su casa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Acá cuánto las costaneras, Inge? Fíjese que como tenemos 8 metros, debería de quedarle a cada uno 28.05 creo que daba esto. Permítame. Ahí. A cada uno 15 sería. Así tiene 7 espacios. Muy bien, gracias.
Ok. Perfecto. Gracias, Edgar, muy amable. Gracias, gracias. Ahí nos hizo favor de compartir la captura, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Alexander. Muy amables. Excelente. Bueno, ahora sí. Les dejo y disculpen que ahí nos extendimos un poquito, pero es para avanzar en tiempo, ¿verdad? Les agradezco mucho, muy amables. Ahí les comparto. Solo termina de cargar la grabación, ¿verdad? Tengan todos un buen día. Gracias. Ingeniero.